Quiero empezar en esta noche hablándote de un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón mientras oraba en esta tarde, y el título del mensaje es Acorralados pero libres. Y muchas veces nosotros entramos en ciertas cosas, creo que lo habrán leído en algún lugar y demás, pero el comportamiento, por ejemplo, de un huevo, cuando se lo mete a un estado de ebullición, termina endureciéndose. Por eso le llamamos nosotros huevo duro. Pero el huevo en estado original no es así. Fueron las situaciones que lo endurecieron. Fue el calor, fue la situación que atravesó que los terminó poniendo duro. Y muchas veces en el corazón del cristiano es exactamente lo mismo. Por afuera sigue siendo un huevo. Por afuera sigue pareciendo hijo de Dios. Por afuera sigue pareciendo que creemos en Él. Pero la situación, los momentos, los desafíos, las adversidades, nos hicieron endurecer el corazón. Entonces ya no creemos como antes porque alguien nos falló. Ponemos a todos los pastores en la misma bolsa. Todos los hombres son iguales, las mujeres así iguales. Entonces como que entramos a hablar de manera monótona de lo que todo el mundo habla. Entonces de repente tendríamos que haber sido algo, pero nos terminamos endureciendo. Por eso es importante este mensaje en esta noche, tal cual como Dios me hablaba, porque el ser humano muchas veces piensa que para conseguir más cosas o para medirse, ya sea en logros, para medirse en avance, siempre cree que tiene que hacer más. Pero yo veo acá en el modelo de Jesús algo totalmente diferente a lo que la gente habla. ¿Por qué? Porque Jesús siempre tuvo las mismas herramientas. Él nació, fue hijo del carpintero y se dedicó toda su vida, o por lo menos en su corta vida, 33 años, y específicamente de los 30 a los 33 años y medio aproximadamente que duró su ministerio, él se dedicó a orar, a leer las escrituras, a pasar tiempo con amigos, con discípulos, y a donde ir predicar acerca de lo que leía. Y cada vez que ustedes leen las escrituras, ya sean los libros de Juan, Marcos, Mateo, San Lucas, a donde vos veas sale: y Jesús entró en tal lado y la multitud le seguía. Y Jesús entró en tal lado y la multitud hacía esto. Y Jesús iba a tal lugar y la gente lo seguía. ¿Sabes por qué muchas veces he llegado a esto que Dios me enseñaba? Porque a nivel eclesiástico, muchas veces en las iglesias pensamos que si tenemos una buena banda de música, que si ponemos una pantalla de 8 metros, que si hacemos esto, que tenemos actividad para los niños, para los aquellos, para los que se va a llenar. Y nosotros somos un claro ejemplo como iglesia que nunca hemos hecho algo diferente. Que lo que hicimos cuando empezamos es lo mismo que seguimos haciendo hasta el día de hoy. Pero a su vez, nosotros sabemos todo eso. Todos nosotros lo hemos visto. Vos que sos parte de Casa de Dios, si has venido hace un año, te das cuenta que la iglesia no es la misma. Si has venido hace 2, ni hablar. Pero a su vez nosotros insistimos en hacer totalmente el modelo diferente de lo que Jesús hacía. Entonces nosotros decimos, no, pero ahora que somos muchos, pastor, ahora que la iglesia está preciosa, si nosotros haríamos tal cosa. Y yo siempre digo, no tenemos que hacer nada. ¿Cómo? No es nada, pastor. Tenemos que hacerlo de siempre. Orar, ayunar, leer la palabra, tomar mate con la gente. No puede ser así. Anda a decirle a una persona que no tiene casa. Anda a decirle a una persona que no tiene auto. Anda a decirle a una persona que tiene que orar y que Dios lo va a bendecir. Y dice, no, sí, está todo bien, pastor, con que Dios me va a bendecir, pero el auto no me va a caer de arriba. Lo único que expresó es su fe en ese momento. Yo siempre oré y 2 autos me cayeron de arriba. Y no te estoy mintiendo, ni 2 autos me cayeron de arriba. Y estoy orando por el tercero. Pero lo único que delata lo que nosotros hablamos es la fe que portamos. Por eso este mensaje tiene como título
acorralados, pero libres. Y creo que a cada uno en su particularidad va a terminar hablando el Espíritu Santo como Él desea. Y van a entender que muchas veces el ser humano, la persona, quiere hacer un montón de cosas. Quiere hacer lo que sea. Cuando una persona está enferma, va al médico y dicen es tal cosa. Automáticamente la persona se rinde. No, me dicen que esto ya no tiene cura. Entonces habla con el que tiene al lado. No, ya me dijeron que no hay esperanza. Y viene la persona que está al lado y dice, no, pero ¿sabes qué? Podemos hacer algo. Hay una doñita allá en Chilecito que por tanta plata cura. Entonces el ser humano tiene que hacer algo. No sé si cree en una bruja o un hechicero, pero tiene que hacer algo. Entonces considera que subirse a un auto, hacer cientos de kilómetros, está haciendo algo para colaborar a que pueda ser sano. Porque tiene que hacer algo. Pero en la fe esto es totalmente erróneo. Porque la fe hace que no dependas de vos, sino que dependas netamente de Él. Por eso en la espera es donde Dios empieza a dilucidar si hay fe o no hay. En la espera. Y quiero enseñarte cómo un hombre que para mí siempre hablo, es una inspiración que está en la Biblia, este hombre sabía comportarse en todos los estados. Sabía comportarse cuando había magistrados, personas importantes de mucha influencia en la iglesia que querían escuchar su mensaje, pero también sabía comportarse cuando estaba mirando la roca, una roca fría y helada, apoyado ahí cuando le estaban pegando más de 40 latigazos. Esa persona se llama Pablo y él sabía comportarse en cualquier lugar porque su fe no cambiaba. Su fe era la misma. Es más, creo que con el pasar del tiempo, las adversidades y situaciones que atravesaba, su fe se iba acrecentando. Pero el gran problema de nosotros muchas veces, yo digo, la otra vez en una clase de academia estábamos hablando y me preguntaban cuál era lo contrario a la fe. Todo el mundo dirá incredulidad, pastor, pero no es la incredulidad. La incredulidad es la consecuencia de tener afán y ansiedad. Bueno, pastor, Dios me va a sanar, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuándo me va a sanar? Usted me dijo una palabra, ¿cuándo se va a cumplir? No, pero ¿cuándo? A ver, yo necesito saber. Entonces, lo primero o lo contrario a la fe no es la incredulidad, sino el afán y la ansiedad. Y todos en algún momento cargamos eso en nuestro corazón. Ustedes fíjense cómo el humano es irracional, que una mamá en su cabeza puede enamorarse de una persona que nunca vio, como es cuando viene un hijo. Pero sin embargo, cuando nace el hijo, tiene que verlo si está bien para creer que está bien. Tiene que demostrar ciertas cosas, haciéndole tal cosas para que el niño se dé cuenta que la ame, que lo ama. Entonces vivimos en un lugar, vivimos en un tiempo que es completamente irracional. Ezequiel, ayúdame con esto. ¿Dónde está Ezequiel? Se me salió. Entonces vivimos en un tiempo que es completamente irracional. Entonces nosotros tenemos que entender que el modelo de Jesús es un modelo que siempre nos va a ayudar a confiar y a prosperar, siempre haciendo lo mismo. Siempre. No, pastor, tiene que haber otra cosa. Siempre lo mismo. Lo mismo. Entonces no entiendo, pastor, ¿para qué estamos en este lugar si tenemos que hacer siempre lo mismo? Es que el problema es que damos una tras otra enseñanza, pero seguimos teniendo afán y seguimos teniendo ansiedad. Entonces Dios te va a seguir probando hasta el día que puedas aprobar esa ansiedad y ese afán. Y si de verdad sos alguien que sí se va a pastor, yo no sé si seré ansioso o no,
El día martes le decía a los discípulos, ¿cómo me doy cuenta que una persona es ansiosa? Bueno, yo me siento a ver la película con una persona que ya vio la película, con una persona que ya estuvo, que ya sabe lo que pasa, yo la estoy viendo por primera vez, y la persona no se puede quedar callada. Ahora viene la parte donde... No, porque justo en este... Mirala, esta es la más importante, porque... Cuando vos, aunque nos parezca y es risa, yo veo una persona que tiene un trastorno ahí. Tiene ansiedad. Y eso es lo más difícil. Para mí, en lo personal, yo luché mucho con eso. Entonces ahí está la clave de por qué no recibimos. Pero si, pastor, Dios dice en Mateo 18, 19 al 20 que si dos se ponen de acuerdo, todo lo que le pidan en la tierra, Dios se lo va a dar desde los cielos. ¿Por qué no recibo? Por la ansiedad. Porque nosotros pedimos hoy para ayer. Entonces, si vos sos una persona que decís, la verdad, pastor, yo soy de esa. No te digo que jamás va a ser imposible ni nada, pero te va a ser un poco difícil. Porque te vas a tener que morir. Dios te va a hacer depender de todos. Te va a hacer que otros decidan por vos. Va a hacer que te sujetes a otras personas que confíen en lo que te está diciendo el otro. Somos tan irracionales por ahí y comportamientos totalmente erróneos el ser humano, que nosotros, póngale, cuando van personas que manejan en la ruta, que van en un auto, ustedes fíjense, en el medio de la noche hay gente que maneja en la noche, que viaja de una ciudad a otra, de una localidad a otra. Y yo siempre me puse a pensar en esto. ¿Cómo la gente tan fácil le cuesta creer en una persona que ni siquiera conoce, que no sabe de dónde viene, que no sabe de dónde viaja, no sabe si es un asesino serial o es un hombre bueno, pero cuando le pone el guiñe para que pase, confiado pasa? Y muchas veces va con su familia completa y confía en un desconocido. Pero cuando les hablas de Dios, tienen 180 argumentos para debatirte. ¿Se dieron cuenta cómo somos de irracionales como ser humano? Entonces yo aprendí a estar acorralado, pero siempre libre. Y te voy a enseñar cómo. Por favor, quiero que vayas a tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 20 en adelante. Nos está hablando de un hombre llamado Pablo y de su compañero Silas. Estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo y eran hombres que su fe se acrecentaba día a día. Estos hombres habían estado en lugares a donde muchos cristianos querían escuchar lo que ellos decían, lo que ellos debatían, lo que ellos hablaban, pero también en esta oportunidad les tocó estar ante un concilio. Ellos habían liberado a una persona, la habían hecho totalmente sana, pero esa persona era una vidente. Y esa vidente, con su poder mal usado, hacía dar ganancias a las autoridades de esa localidad. Entonces, cuando Pablo y Silas la terminan liberando, se enojan mucho por eso. Y empezaron a distorsionar el mensaje que ellos estaban dando. Y empezaron a decir cosas como, ¿sabes qué? Lo que ellos están enseñando no viene de parte de Dios. Y están enseñando cosas como que en el nombre de Jesús los espíritus inmundos se van a ir. Y esas cosas como que están alterando al pueblo. Los llaman las autoridades y deciden. Les dicen que dejen de hablar de ese Jesús que él hablaba. Y le dan como condena 40 latigazos. Le pegaron muchísimo. Y encima que los metan a la cárcel. Mientras los meten a la cárcel, ellos iban a decidir cuál era el futuro de Pablo y Silas. Insisto, lo único malo para la gente que había hecho Pablo y Silas era liberar a una persona. Entonces, desde el versículo 20, dice, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad
y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer. Pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Los dos estaban siendo golpeados, Pablo y Silas. Y después de haberles azotado, ¿cuánto? Después de haberlo azotado, después de que el huevo hirvió mucho, después de que hubo mucho fuego, después de que hubo mucho proceso, después de que hubo mucha enfermedad, después de que hubo mucha separación, después de que hubo un montón de situaciones de escasez, después de azotarlo mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiéndole luz, se precipitó adentro y temblando se postró en los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Muchas veces nosotros estos detalles no los hemos tomado en cuenta. No nos imaginamos que un hombre como Pablo y Silas, que hablan de un Dios vivo, todopoderoso, que liberan a las personas, que sanan a los enfermos, que son usados por Dios, que son hombres ungidos, que estaban marcando un antes y un después en la tierra en la cual pisaban, podría llegar a ese desenlace. Muchos en medio de esa situación nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Después de que algo nos azota mucho, nos preguntamos: ¿Dios es real? ¿De verdad Dios existe? ¿De verdad? ¿Será cierto todo eso que dicen? Pero en ese momento, cuando estás acorralado, es el momento de empezar a sacar y a expresar lo que tenés en el corazón. Por eso este título, este mensaje lleva por título: acorralados, pero siempre libres. Cuando vos le das el poder y la autoridad a Satanás en cosas que todavía no resolviste, le estás dando un poder. Hay gente que le da la carta de adicción a Satanás. Hay gente que le da la carta a Satanás de la pornografía. Hay gente que le da a Satanás las cartas del rencor. Le da las cartas de la falta de perdón, del resentimiento. Entonces no puede jugar libre. No puede andar libre. Porque cuando el diablo empieza a jugar esas cartas, nos sentimos acorralados y avergonzados. Como no llevamos una vida medianamente que agrada a Dios, no nos queremos comprometer más, porque sabemos que algo Satanás tiene para decirnos. Entonces empezamos a decir: ¿cómo voy a orar, pastor, si yo no puedo vencer esto? Es porque Satanás tiene una carta, no es lo que Dios te está diciendo. Dios está diciendo que para sanar a los enfermos no necesitamos vida santa. ¿Qué, pastor? Eso es un escándalo lo que está diciendo. No. La Biblia dice en el libro de Santiago que la oración del fe sanará ¿a qué? ¿Está diciendo una vida o una oración? El problema es que no tenemos fe porque le hemos entregado las cartas a Satanás. Y cuando vos le entregás el dominio de algo a alguien, empezás a depender de la otra persona y no de vos. Entonces es más fácil que alguien más no evidencie
que rasgar nuestro corazón delante de Jesús. Muchas veces, en este sentido, Pablo, yo digo que estaba adorando junto con Silas. Ellos no adoraron y oraron para ser libres. Ellos estaban adorando y orando porque eran libres. En ningún lado de la Biblia, como muchos pastores predican o muchas personas usan esta enseñanza, dice, y Pablo y Silas oraban para que la cárcel se rompa, para que las puertas se abran, para que los bendiga, para que... En ningún lado dice que eso pasó. Acabamos de leer las escrituras y en ningún lado dice eso. Ellos simplemente empezaron a orar y empezaron a adorar. Claro, ¿recuerdan? Son discípulos. Ellos lo único que saben hacer es orar, adorar y confiar. Es lo único que saben hacer. Orar, adorar y confiar. Yo siempre digo lo mismo con respecto a mi vida, que me considero inútil en un montón de situaciones. ¿Qué soy? Pero cada vez que quiero hacer algo en la iglesia, Dios empieza a poner las personas que necesitamos. Y empieza a decir, pastor, estoy a disposición. Cuente conmigo, necesito esto. Yo estoy a disposición. ¿Por qué pasará? Porque hago lo único que sé hacer. Orar, confiar, adorar. Pastor, pero está difícil. ¿Ustedes no tienen una idea cada vez que pasa de un mes a otro? Son cifras de 7 números. 7 números. Entre alquileres, deuda y esto y aquello que tengo que afrontar. Y digo tengo porque si bien es toda la iglesia, mi nombre está en esos contratos. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y qué? ¿Y aquello? Yo solo sé orar. Yo solo sé adorar. No sé hacer más nada. La batalla contra la ansiedad ya la he pasado hace rato. Pero estoy lógico que dentro de ustedes están diciendo, no, pero no puede ser así de fácil. Tiene que haber algo más complicado, ¿recuerdan? Tengo que hacer algo, alguien me puede curar a 1000 kilómetros, tengo que irme. Algo diferente tengo que hacer. En cambio, Pablo y Silas estaban en ese lugar y las personas que lo habían encarcelado y las personas que lo habían azotado estaban decidiendo cuál iba a ser su futuro. Ellos estaban aislados, no solo en la cárcel, sino dice que le pusieron cepo en sus pies. Como si fueran hombres peligrosos. Pero ellos ahí dijeron, hey Pablo, Silas, vamos a hacer lo que sabemos hacer. Empecé a cantar el corito lindo, eso que cantan los domingos. ¿Cómo es? El que dice nada es, ¿cómo? Difícil. ¿Qué pasa? Cerrá tus ojos. ¿Así es el corito? Venga el resto. ¿Cómo es el corito? Es posible para Dios. No puede ser, pastor, que un corito nos levante. Al que cree. No puede ser que una canción haga que suceda algo. Por la fe. Ah, pero ahí estaba Pablo y Silas. Se moverá. Es lo que sabemos hacer. Tenemos que hacerlo. Acorralados, pero eran libres. Satanás no tenía ninguna carta para ellos. Todo es posible al que cree. Hay alguien que está enfermo, tiene que cantar esta canción. Las montañas por la fe.
se moverá. Hay alguien que está atravesando un problema por matrimonial, tu tiene que cantar esta canción. poder. Alguien tiene que adorar a Jesús en esta noche. Imposible para Dios. Y yo cuando escuchaba esta Es canción, posible al que cree. Hoy las montañas por la fe. es lo que sabemos hacer, se iglesia. moverá Adorar y por cantar. su poder. Adorar y cantar. Él es Jesús Y de que repente murió en una cruz. se escuchó como un terremoto, Nos salvó. un estruendo en ese Él lugar llevó donde ellos estaban. nuestro dolor. Las caras se les empezaron a abrir. Jesús resucitó. Las cadenas se cayeron. ¿Cómo puede ser, pastor, que una simple canción haga eso? Es que no fue la canción, fue lo que había en el corazón. Nada es difícil para Y Dios. la repetían y la Todo es repetían. posible. No hay cáncer que pueda con vos. No hay depresión que te agarre. No hay. Las montañas por la Nada fe es difícil para Él. Nada. se moverá. Bendito sea por Dios. su Pastor, pero solo esa poder. canción. Y yo creo que sí. Todo es posible. Y al instante se produjo un terremoto. para Dios. Al instante algo pasó. Todo Es posible al que cree. Hoy las montañas Y ese por la versículo fe se hizo carne en mi vida. se moverá. Todo, pero todo por es posible tu para Él. Pastor, ¿qué poder. tenemos que hacer? Orar, adorar y confiar. Difícil para Dios. Espíritu Santo, este es tu mejor Todo es momento. posible. Te ruego que empieces a sanar. Que cree. Te ruego que empieces a libertar. Te ruego que levantes Las ese estandarte. montañas por la fe. Se dieron cuenta, ni siquiera prediqué. Ya está en este lugar. moverá por tu poder. ¿Será así de fácil, pastor? Así de fácil. Así de fácil. Para Dios. Preguntarle a una mujer que estaba al lado de una cama y que le dijeron que este que está al frente solamente 8 años iba a vivir. ¿Qué tiene para hacer? Tiene solamente para cantar y confiar. Las montañas. ¿Y quién le dijo a ella que 30 años después se iba a parar y iba a inspirar? No tan solo en Capital, sino en muchos puntos de La Rioja. ¿Y quién le dijo? Pero sacó su mejor cántico y empezó a adorar. Tu adoración de hoy será la repercusión del mañana. Para Dios. Lo que Pablo y Silas empezaron a hacer, Es posible. empezaron a adorar y dijeron: Dios sigue siendo Dios a pesar de cada situación. Sigue siendo Dios, aún encarcelado, aún con mi situación en este momento así. Sigue siendo Dios. De mi corazón siempre, pero siempre solamente habrá adoración. Siempre, pero siempre solamente habrá adoración. No habrá algo difícil. Desde ese instante dije: Señor, pase lo que pase, frío, hambre, escasez o providencia, lo que pase, Jesús, jamás dejaré de adorar. En cada lugar a donde me postre, Señor, voy a adorar tu nombre. Jehová Dios, Jehová quitó, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Esas fueron palabras de Job. Y Job capítulo 42 versículo 10 termina diciendo que lo que el enemigo le había quitado a Job, Dios se lo devolvió por 10 veces más. En el nombre de Jesús, pastor, solo tenemos que adorar. Solo tenemos que adorar. Solo hay que adorar. Pastor, pero no puede ser que una adoración solamente haga eso. Una adoración. Solo una oración. Solo eso. Solo eso. Espíritu Santo, es tu momento en esta noche. Padre, bendiga una doble porción a los que se pusieron de pie. Aquellos, Señor Jesús, que fueron un estandarte. Hay gente que tiene 2 meses en la iglesia que se puso de pie antes de 5 años que están con nosotros. Padre, bendigo en esta hora, Señor Jesús, a cada persona que tiene revelación en su espíritu.
Bendigo, Señor, el cántico de cada persona. En esta hora, Señor Jesús, con la autoridad que me has dado, papá, que cada uno se convierta en un adorador. Cada uno, Señor, se convierta en una persona que dependa de vos. Nosotros no dependemos, Señor Jesús, de lo que la gente dice. Dependemos de un cántico, Señor, y de una adoración. Nada. Espíritu Santo, oro por los matrimonios en esta hora. Oro, Espíritu Santo. Quiero orar por los enfermos. Que los enfermos pasen este lugar. Son los enfermos que están de gravedad o aquellas personas que están con una secuela en su cuerpo. En el nombre de Jesús vamos a orar por ellos. Pastor, ¿solamente hay que adorar? Sí, hay que adorar. Pastor, pero ellos estaban en un momento grato. No, estaban encarcelados. Y después de azotarles mucho, después de haber sufrido mucho, después de muchas decepciones, sí, después de muchas, las montañas por la fe. Pablo miró a Silas y dijeron: vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a adorar a Dios y vamos a declarar que nada, pero nada es imposible para Dios, que todo es posible para Él. Todo es posible al que cree. Oh, casualidad, cuando ellos empezaron a adorar, dice que de repente un terremoto sacudió la cárcel. Ese terremoto me hace muy conocido. Este detalle no se lo pierda. Y de repente un terremoto sacudió la cárcel. El de repente es el mismo de repente de Hechos capítulo 2. Y de repente vino un viento desde el cielo como un estruendo y llenó de su Espíritu Santo a 3,000 personas en ese lugar. Es que son hermosos los de repente. Los de repente vienen después de una lucha. Los de repente vienen después de haberlos azotado mucho. Los de repente vienen cuando ya no hay absolutamente nada para hacer para las personas. Pero ahí de repente Dios envía algo, su Espíritu. Y ese es el Espíritu el que termina de transformar. Nada es difícil para ¿Hay algo difícil? Dios. ¿Hay algo imposible? Todo es posible al que cree. ¿Cómo no va a ser posible? Si yo veo matrimonios que vinieron destruidos en este lugar y hoy están adorando juntos. Yo veo a niños que vinieron a pedir oración y hoy están en este lugar. Veo a personas en este lugar que habían sido sentenciadas por muchos, pero Dios les ha lavado su identidad y ha formado en sus corazones a alguien nuevo. Que cree en las montañas por la fe. Todo es posible. Todo es posible. Espíritu Santo, en esta noche he predicado tu palabra y ruego fervientemente, Señor, que te empieces a meter de lleno en cada corazón. Oro, Padre del cielo, en esta hora por los que están enfermos, por los que están débiles. Padre del cielo, levántalos en esta hora. En esta hora, precioso Espíritu Santo, que sea, Señor Jesús, una adoración de lo más genuino y profundo de su corazón. Y que salga en esta hora, Señor Jesús, que se rompan esas cadenas, que se rompan esas cartas que Satanás tenía acerca de ellos. Hoy rompemos, Señor Jesús, todo poder que el enemigo había tenido sobre sus vidas. Todo poder en la enfermedad, todo poder, Señor, en un pecado. En el nombre de Jesús, Padre, por tu llaga fuimos sanados y por tu Santo Espíritu hemos sido liberados. Primera de Corintios 5:17 dice, Señor, que hoy somos nuevas criaturas. Por eso, Padre, hoy empezamos a sacar a relucir a los adoradores, Señor, en esta noche. Aquellos que cantan, los que estén enfermos y quieran que hoy oremos por sus vidas, por favor pasen al frente. Ya he terminado, ya el Espíritu Santo está en este lugar. Y quiero que empieces a adorar desde el lugar donde estás. Hoy esta casa se va a llenar de adoración. Esta casa será una casa donde creen que todo es posible.
tu situación. Poné tu situación en tu corazón y canta esta adoración. Todo será posible para Él. Todo, absolutamente todo. Todo, todo, todo.